pruebas de esta vida debilitan ya tu fe, y en tu mente surgen dudas de que venga otra vez. Mira hoy hacia el Calvario, a la cruz donde sufrí. ¿Qué más pruebas quieres que esta? Te amé hasta morir. ¿Te parece que olvidara un día de cumplir? Si en la historia de este mundo rojas huellas ya dejé, si una madre se olvidara de su hijo alguna vez, aún así jamás pensaría olvidarme yo de ti, aunque pienses que demoro y sientas que me atraso. Un día prometí volver y pronto lo cumpliré, y aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, yo no me olvidé de ti. Vendré otra vez, y aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, un día prometí volver y pronto lo cumpliré, y aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, yo no me olvidé de ti. Vendré otra vez. Vendré otra vez. Amén. Damos gloria a Dios por esta hermosa ofrenda. Dios bendiga a Luis. ¿Cómo está la iglesia más linda y más amada por Dios en toda la tierra? ¿Están seguros? Me alegra verles y saludarles. Un feliz sábado para todos. Dios les bendiga a nuestros amigos que están hoy acompañándonos. Aquellos que nos siguen a través de las redes sociales y que van a escuchar este sermón, también Dios te bendiga, Dios te guarde grandemente, y te invitamos para que hagas parte de la experiencia que vamos a vivir durante esta semana, que yo tengo la fe en Dios que usted también quiere vivirla, ¿no? Así que tengo la fe en mi corazón y he orado para que cada tema durante esta semana pueda impactar tu vida, pueda ser de bendición para tu vida también y que te acerque al Señor.
No sé si aquí hay algunas personas llegando a los 40, alrededor de los 40. No levante la mano para que no se sienta aludido o aludida. Hay algunos que ya pasaron hace mucho tiempo por allí, ¿no? Me incluyo. Hay un grupo maravilloso de adolescentes también aquí, ¿no? No levanten la mano tampoco, pero a los adolescentes y a los cercanos a los 40 tengo que decirle una cosa muy importante. Se dice que a lo largo de la historia de una persona, por lo menos hay dos crisis fuertes de identidad que las personas sufren. Dos. La identidad de la adolescencia, la crisis de la adolescencia y la crisis de los 40. Si está lejos de los 40, diga amén. Pero ore cuando se acerque a los 40. Se dice que en la adolescencia hay una lucha natural, difícil, una búsqueda de afirmación, una búsqueda de identidad que es natural en esa edad, pero a los 40 se da, no en todos los casos, pero en algunos casos se da cambios en la vida laboral, en la vida de las relaciones, hay ciertos cambios en la búsqueda de significado y de propósito que hace que algunas personas, no necesariamente todas, puedan entrar en una crisis de identidad. Esta crisis de identidad deben pasar, estas dos crisis deben pasar, no tienen por qué quedarse. O sea, si alguien se quedó eternamente para siempre siendo adolescente, llegando a los 40 es porque pasó algo, ¿no? Y necesita de alguna forma una búsqueda para encontrarle significado a esto. En caso que las crisis sean permanentes, entonces hay que buscar apoyo, hay que buscar ayuda. Y quizás los médicos o los especialistas buscan en esas figuras paternales de referencia como una posibilidad de descubrir una falencia que pudo existir ahí durante esa etapa. Hay personas que logran pasar la etapa de la adolescencia, pero aunque crecen y son adultas todavía, se quedaron estancados en algunas de estas etapas. Menciono esto porque cuando hay una crisis de identidad pueden incrementarse los siguientes síntomas: la ansiedad, la sensación de pérdida de identidad, desorientación, sentimiento de vacío, tristeza, depresión, indecisión, inseguridad. No conocerse a sí mismo puede generar una gran crisis. Alguien estará diciendo, entonces yo estoy en una crisis todavía, ¿no? Gracias al avance de la ciencia y de la medicina podemos decir que todas estas situaciones pueden ser mejoradas, pueden ser superadas con la ayuda de Dios también. ¿Lo cree la iglesia? Bueno, quisiera durante esta semana desarrollar con ustedes una temática del libro de Apocalipsis. Va a ser fantástico porque vamos a aprender, vamos a profundizar algunas necesidades y algunos temas interesantes a la luz del libro de Apocalipsis. Y quisiera empezar esta mañana hablando un poquito brevemente acerca de las 7 cartas. Cuando vamos al libro de Apocalipsis, la primera gran serie que encontramos a partir del capítulo 2 y 3 de Apocalipsis son las series. Vamos a descubrir 3 series allí. La primera serie es la serie de las 7 cartas que fueron enviadas a 7 iglesias. Pero luego vamos a encontrar también 7 sellos y vamos a encontrar 7 trompetas. No te vayas a complicar la vida con esto, simplemente piensa que las 7 cartas, los 7 sellos, las 7 trompetas representan 7 periodos de la iglesia cristiana, desde los comienzos de la iglesia cristiana hasta la segunda venida de Cristo. 7 periodos, ¿vale? 7 periodos. Cartas, sellos o trompetas representan 7 periodos de la iglesia. Bueno, habían más de 7 iglesias, habían otras iglesias. La pregunta es ¿por qué cuando Dios le regala el libro de Apocalipsis solamente elige 7 iglesias? Recuerde que el libro de Apocalipsis es un libro en su mayoría simbólico, por lo tanto el número 7 nos introduce en la numerología bíblica y la numerología bíblica es fantástica. Y el número 3, el 4, el 12, el 24 tiene un significado, el 7 también. ¿Qué significa el 7? A ver cómo estamos en memoria apocalíptica. Perfección, plenitud. Por lo tanto el número 7 viene trayéndonos un significado de plenitud y ese número, por lo tanto, dice, está representando a todas las iglesias de todos los tiempos, en su totalidad, el número 7. ¿Ok?
Solamente voy a mencionar rápidamente para que usted no lo olvide, pero tenemos las 7 iglesias que aparecen allí, las 7 cartas, a partir de Apocalipsis capítulo 2, usted lo puede buscar allí, no vamos a leer, pero voy a mencionarlo en su orden. Éfeso representa la iglesia apostólica, la iglesia de Esmirna, que luego comienza a experimentar persecución y martirio. Luego la iglesia de Pérgamo es una iglesia que comienza en ese periodo a tener un vínculo con la apostasía y comienza a perder el compromiso con Dios. Luego tenemos la iglesia de Tiatira, que se acentúa esa apostasía y se aparta de la verdad. Luego la iglesia de Sardis, que empieza la reforma. Luego Filadelfia y por último la iglesia de Laodicea. Los estudiosos dicen que todos estos periodos fueron marcados por eventos y se dice entonces que la iglesia de Laodicea comprende el periodo que va desde el año 1844 hasta la segunda venida de Jesús. ¿Estamos claros hasta allí, iglesia? 1844 hasta la segunda venida de Jesús. ¿Saben? En una de estas cartas se presenta una crisis de identidad. Particularmente es la última iglesia, el último periodo del cual hablamos, la iglesia de Laodicea. Y quiero que abras conmigo tu Biblia en el libro de Apocalipsis. Acompáñame allí, Apocalipsis capítulo 3. Allí a partir del versículo 14 voy a pedir que lea conmigo para que usted pueda tener en mente de lo que vamos a hablar en esta mañana. Es el último mensaje, es la última carta, es el último periodo de la iglesia. No hay otra iglesia con la que Dios se identifique después de este periodo, porque este periodo o esta iglesia representa a la iglesia del último periodo de la historia. Lea conmigo Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. ¿Lo tiene la iglesia? Leamos todos. Escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿Y qué dice la iglesia? Por cuanto eres tibio y no frío ni, te voy a vomitar de mí. ¿Por qué? Porque tú dices, yo soy y me he enriquecido y de nada tengo necesidad, pero no sabes que eres un desventurado, un miserable, pobre, ciego y estás además. Por lo tanto yo te aconsejo, dice Jesús, que compres de mí oro afinado en fuego para que seas vestiduras blancas y para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Luego dice, unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso, arrepiéntete. Y yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y la iglesia lee el versículo 21. Todos leyendo el versículo 21. Al vencedor le concederé que se siente conmigo en mí, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esta es una declaración que es bastante fuerte, es una advertencia fuerte, pero no lapidaria. Lo que dice aquí de la condición espiritual del miembro de este periodo es bastante fuerte, pero no lapidaria, porque le da todavía una oportunidad de enmendar, pero tiene que aceptar lo que Dios ofrece para salir de ese estado de tibieza. Ahora permíteme recordar un poquito algunos aspectos de la ciudad de Laodicea. Ustedes saben que Laodicea pertenecía a una ciudad costera en el mar Egeo, allí en el Asia Menor. Era conocida porque era una ciudad rica, se fabricaban las famosas lanas negras, tenían un colegio de médicos, que ellos fabricaban el famoso polvo frigio para los ojos. Era una ciudad rica, era una ciudad próspera, era una ciudad que tenía un entorno comercial maravilloso. Pero también eran autosuficientes porque esta ciudad era abatida muy fuertemente por los terremotos y por allí entre el año 60, 61, 62 sufrió un fuerte terremoto, la ciudad fue destruida, Nerón le ofreció ayuda para reconstruir y la historia dice que los laodicenses rechazaron el apoyo del imperio y decidieron construir la ciudad con sus propias manos, con sus propios recursos. Esta ciudad también se caracterizaba por tener cerca las aguas termales que llegaban allí vía acueducto. Así que
esto muestra un poquito por qué Jesús incluye a esta iglesia, porque representaba en su historia lo que Jesús quería transmitir al resto de la iglesia. Los adventistas del séptimo día creemos que este mensaje de alguna manera se aplica a nosotros. Y así lo dice Ellen White. Ella lo menciona en uno de sus escritos. Dice: los adventistas del séptimo día han reconocido por más de un siglo que el mensaje de los laodicenses también tiene una aplicación especial para ellos. Y nos autoflagelamos muchas veces, ¿no? Y hablamos de la iglesia tibia, ¿no? Pero yo encuentro un problema ahora en esta conversión, en esta interpretación, porque nosotros también creemos que Apocalipsis 14, ¿no?, menciona el mensaje de los 3 ángeles. Y también nos identificamos con el mensaje de los 3 ángeles. ¿Y qué encontramos allí? 3 ángeles que representan la acción del pueblo remanente en el tiempo final, con 3 acciones determinantes. Un ángel que predica el inicio del juicio, que anuncia que es tiempo de adorar a Dios. Un ángel que no tiene temor de colocarse de pie y predicar. Un segundo ángel que se atreve a enfrentar al poder falso de adoración existente en la tierra, que incluye poderes políticos. Y un tercer ángel que anuncia la caída de este sistema falso. Por lo tanto, es un mensaje antipopular. Entonces yo encuentro una lucha entre esa laodicense tibia, ¿no?, y este mensaje de los 3 ángeles, que identifica un remanente activo, motivado, con una determinación en su misión. Y entonces, mientras que el mensaje de los 3 ángeles identifica al remanente de una forma poderosa, determinante, con una identidad clara en su misión, a la Odisea se le describe como una iglesia tibia, ni fría ni caliente. En un buen chileno diríamos, ni chicha ni limona, limoná. Y más hacia el norte podríamos decir, estamos entre Tongoy y Los Vilos, ¿no? ¿Ah? Puerto Aldea. Bueno, a Dios no les gustan las medias tintas. Yo creo que a nosotros tampoco, ¿no? Un esposo que nunca se decide, un pololo que nunca pide matrimonio, no sé, perdón, dije algo malo, no sé, pero yo creo que entendemos a Dios un poquito cuando ve que no tenemos una determinación absoluta con Él. Y a eso dice Dios. Permítame hacer un poquito de historia, voy a pasar un poquito muy rápidamente, porque quiero llegar al meollo en esta mañana y voy a dar unas vueltitas que son importantes. La primera de ellas, quiero decirte que Dios siempre se identificó con un pueblo, siempre, siempre. Desde Adán pasaron 10 generaciones, llegamos a Noé. Después de Noé, ustedes recuerdan que Dios presentó al mundo un mensaje de juicio, y después de Noé pasaron otras 10 generaciones hasta llegar a Abraham. Abraham, Dios lo llama y le dice: tú, ven, te he elegido porque de ti quiero hacer una nación grande y vas a tener multitudes. Y Abraham dice: pero si ni siquiera soy papá. No te preocupes, yo me encargo de eso. Y pasó el tiempo y Abraham estaba desesperado porque no llegaba la promesa, y intentó ayudar a Dios. Y aparece Ismael, pero Dios dijo: no es con ese hijo. Así que pasó una experiencia Abraham hasta que descubre que Dios tiene el poder incluso de hacer florecer el vientre más infértil, hasta que Dios le concede el privilegio a Sara de ser la mamá de Isaac, el hijo de la promesa. Luego Isaac tiene ¿cuántos hijos? 2. El primero de ellos, y el segundo, Jacob. El primogénito es Esaú. Jacob quiere la posición de Esaú, y Jacob busca la manera de tener la posición de Esaú a lo largo de su historia. Paso a decir que Isaac era protector de Esaú, mientras que su esposa protegía a Jacob. En términos bien chilenos, se dice que Jacob era ¿cómo se dice? Yo he escuchado esa expresión de mamá, mamón de mamá. Jacob estaba en casa, mientras que Esaú trabajaba. Recuerden la historia de las lentejas. ¿Quién estaba en la casa cocinando? Jacob estaba cocinando lentejas. ¿Y quién llegó?
Esaú. O sea, Saúl estaba trabajando para Jacob y aprovecha la oportunidad para ofrecerle el plato de lenteja porque Esaú tenía que cocinar. Así que Jacob aprovechó y le dice: amigo mío, este es el tiempo, te doy el plato de lenteja que quieres, pero dame tu primogenitura. La mamá va a notar esto. Y ahora usted va a entender aquí, hermanos queridos, que en esta historia comienza a tejerse algo extraordinario, porque el nombre de Jacob significa engañador. Tomaría por el talón a su hermano, suplantaría a su hermano. Así que proféticamente se estaba señalando el destino y el carácter y la historia de Jacob. Voy a volver a Jacob en un momento, pero de Jacob aparecen los 12 hijos, las 12 tribus. 12 tribus que se convertirían más tarde en el pueblo de Israel. Tribus que después de un tiempo, cuando muere Salomón, se dividen en dos reinos: reino del norte, reino del sur, y finalmente Dios los va destruyendo a todos por apostasía y queda una pura tribu, que es la tribu de Judá, que es lo que encontramos en el Imperio Romano llamado los judíos en la época de Jesús. Ahora nosotros encontramos que las 12 tribus eran el pueblo con el que Dios se identificó en el Antiguo Testamento, el número 12. Vaya usted viendo esto, ¿no? Luego viene Jesús y establece la iglesia cristiana en la tierra en base a ¿cuántos discípulos? 12. Por lo tanto, el número 12 que representa en la Biblia, díganlo con confianza. El número 12 representa el pueblo de Dios. Los 12 patriarcas en el Antiguo Testamento, las 12 tribus que llegaron a ser posteriormente la nación de Israel, políticamente establecida. Pero Jesús establece ahora un nuevo reino en el Nuevo Testamento y le dice: ustedes los judíos ya van a dejar de ser el pueblo elegido por Dios, porque Dios le va a entregar su promesa a una gente que produzca fruto. Y aparece el pueblo gentil, aparece Pablo y aparece esa historia maravillosa, y llega gracias a ello el mensaje a nosotros, porque no éramos judíos. Pero Jesús habla de un nuevo Israel, del Israel espiritual. Amén, iglesia. El nuevo Israel, el Israel de Dios, ese Israel espiritual. Ahora, en el Nuevo Testamento, Jesucristo edifica la iglesia sobre los 12 apóstoles. Una preguntita aquí de numerología bíblica. Si el número 12 representa el pueblo de Dios, ¿qué representa el número 24? ¿Razonamiento? Si la memoria no ayuda. Si el número 12 representa el pueblo de Dios, ¿a qué representa el número 24? ¿Y qué representa el número 24 entonces? Está por ahí cerca. 12 patriarcas, 12 apóstoles. 12 más 12. Por lo tanto, el 24 también representa al pueblo de Dios. Y ahora viene la pregunta que no la voy a responder hoy, la voy a responder en la semana. ¿Quiénes son los 24 ancianos? Venga en la semana. Porque los 24 ancianos están en el cielo. ¿Quiénes son? Bueno, ahora permítame decirle lo siguiente, hermanos queridos. La historia que narra en Apocalipsis de las 7 cartas, de las 7 iglesias, es la historia que aún no se ha desarrollado en los días de Juan, pero que Jesús lo anticipa. Esto va a pasar en la iglesia cristiana hasta la segunda venida de Cristo Jesús. Permítame dar una vueltita aquí, les voy a agradecer su atención, ¿vale? Esto que voy a decir es muy importante, pero necesito decirlo. Mire, nuestra iglesia nace después del año 1844. Organizacionalmente nos establecemos en el año 1863. Allí parte la iglesia adventista del séptimo día, 1863, con el nombre Adventistas, advenimiento, creemos en la venida de Jesús, del séptimo día, el apellido, guardamos sus mandamientos. Amén. 1863. Antes de eso no se puede hablar de iglesia adventista. Nos dicen que nosotros fuimos los promotores del Gran Chasco. No, el Gran Chasco fue un gran movimiento de personas de diferentes denominaciones que creían en el advenimiento. Dentro de ellos lideraba Guillermo Miller.
1863. Por lo tanto, vaya pensando que la iglesia adventista, que este remanente, comenzó a desarrollarse a partir de esa fecha. No sé cuántos de los que están aquí mayores de 40 años recuerdan una película por allí por el año 1999-2000. The Matrix. Matrix. Y que después le hicieron una trilogía. Admito que yo no la he visto. Sé de ella por el libro de uno de los guionistas. La historia de The Matrix es el mundo de la simulación. El mundo de la simulación. Ellos, a través de la ciberinteligencia, van desarrollando un escenario con fines maléficos. Y esta película describe un ambiente entre las relaciones ficticias, la relación entre las cosas ficticias y las cosas artificiales y las reales. En esta película las personas son consideradas cosas. Los humanos han sido esclavizados por máquinas e inteligencias artificiales creadas. Los seres humanos serán usados por máquinas. Se cree que el guión de esta película fue escrita por un señor francés llamado Jean Baudrillard, filósofo, sociólogo, Jean Baudrillard. Y Jean Baudrillard hace una declaración fantástica que en uno de sus libros llamado Simulacra, él comienza a desnudar el posmodernismo, ese periodo histórico desde 1945 hacia adelante, desnuda. Y habla del posmodernismo como un movimiento posterior al modernismo. El modernismo fracasó con sus postulados, por lo tanto, después de la Segunda Guerra Mundial, el fracaso de la humanidad de buscar refugio, de buscar respuesta por sí mismo, fracasó el modernismo. Ahora entramos en un nuevo movimiento, nueva forma de pensar, nuevas filosofías, nuevos conceptos en la arquitectura, en el arte, en la cultura, en la filosofía. Eso es posmodernismo, pero el posmodernismo traería una manera distinta de pensar, de interpretar las cosas. Y Jean Baudrillard, siendo un fotógrafo, comienza a profundizar el concepto de la imagen y la realidad. Y él hace unas declaraciones tremendas que yo quiero compartir con ustedes, por eso les pido un poquito de paciencia. Dice él, la realidad en el posmodernismo ya no es real, es una imitación reconstruida a partir de sí misma. No es real, la realidad no existe para Jean Baudrillard. Y él dice, en el mundo moderno no existe realidad, sino un simulacro de la realidad. Los últimos años nosotros hemos crecido en una cultura altamente digitalizada. Voy a hablar de esto el próximo sábado, porque hay algunos autores que plantean que a partir de la llegada de la revolución digital, años 2007-2010, esta generación fue reformateada, su cerebro fue reformateado, razón por la cual existen tantas enfermedades mentales en los adolescentes y en los jóvenes en todo el mundo, que ha llevado a los países más desarrollados a tomar medidas, prohibir el uso de celulares en colegio y en determinada edad en las casas. Si no lo paramos, dicen ellos, las condiciones que van a traer sobre la mente y la salud emocional de nuestras próximas generaciones serán irrecuperables. Y cuando Jean Baudrillard habla del efecto digital, él dice que de alguna manera, voy a tratar de leerlo así, ¿no? Cuando las personas están rodeadas de una plétora de imágenes, estas pueden producir espectáculos dramáticos, pero también superficialidad moral y política. No todo es lo que es. Superficialidad. En mi país, hace unos años atrás, ustedes conocieron la historia del gran acuerdo de paz, ¿se acuerdan? Colombia firmó la paz. Colombia firmó la paz. Una paz que nunca existió. Pero a través de redes sociales comenzaron a transmitirse noticias falsas, conocidas como las fake news, y comenzó a llegar a muchas personas y comenzaron a configurar la decisión de las personas.
Hoy día pasa lo mismo, no solamente en el mundo político, sino en todo aspecto. Y yo me sorprendo porque necesitamos ser educados como iglesia en el manejo de la información que llega, porque hoy día hay hermanos de iglesia que están desconfiando de su iglesia, de lo que hemos creído, porque prefieren escuchar a informaciones que encuentran en internet. No todo lo que aparece en internet es cierto y es fuente. No todo. Dice esta misma cita que las imágenes contemporáneas disfrazan y desvían de modo muy diverso las realidades más indecorosas. Pero cuando las imágenes generadas por medios tecnológicos son tan profusas y tan omnipresentes como en la sociedad posmoderna, como en este tiempo, la relación entre la imagen y la realidad todavía se complica más. Y ustedes saben hoy que se puede comunicar a través de solamente stickers, ¿o no? Nuevas generaciones saben de qué estoy hablando, ¿no? Tengo 2 princesas en mi casa y les reviso a veces sus conversaciones entre ellas. Pueden tener hasta 80 stickers, ni una sola palabra. Pero se comunican a través de la imagen. La imagen comunica, pero la imagen también va modificando el lenguaje y la forma de interpretar, de entender. Ahora, desde esta perspectiva, amada iglesia, permítame un poquito de paciencia más, todavía un poquito más, un poquito de paciencia. Cuando Jean Baudrillard define el posmodernismo, este tiempo, él dice que este tiempo se caracteriza por algunas cosas, por ejemplo, la globalización. Estamos presentes hoy en cualquier parte del mundo. Hoy el mundo llega a nuestras casas, ¿no? ¿O alguien nunca conoce o ha hecho una compra por AliExpress? ¿O nadie ha comprado nada en Temu o en Amazon? Se comprimió el tiempo y el espacio propio del mundo posmoderno. Ya no hay fronteras. Podemos hablar con papá, que está al otro lado de la pantalla, en otro lado del continente, ¿no? Yo estoy aquí al sur, mi papá está al norte, y hablamos. Se rompieron las barreras del tiempo y el espacio. La economía se volvió más flexible, hoy se trabaja desde las casas. Y dentro de todas las cosas que él menciona, hay 2 elementos importantes para mí. 1, el fin de las certezas. Por lo tanto, ya no hay verdades absolutas. Vivimos un mundo de relativismo moral. No hay certezas. Cada uno tiene su verdad. Y bajo estos conceptos, cada quien busca su verdad y entramos en una sociedad confundida. Las grandes verdades caen. Dios, el creador del mundo, eso sirve para ti. La Biblia como máxima autoridad, eso sirve para ti. Tu verdad no es la mía. El matrimonio entre un hombre y una mujer, eso ya está, es parte de otro periodo. ¿Me comprende, no? Conceptos que están en la raíz, están en la raíz. Bueno, pero él también habla de que una característica típica del posmodernismo es la simulación. Y él menciona aquí que el hombre se convirtió en un consumidor eterno, se compromete, buscan simular algo que no es verdad. Simulan tener riqueza y autoridad con objetos artificiales, con prendas o tecnología que les cuesta adquirir. Y finalmente dice, en el fondo, la simulación es verdadera. Dicho en términos chilenos, es lo que hay. El ser humano se acostumbra a la apariencia, decimos nosotros, a simular. Que todo está bien, que transmitimos una idea, transmitimos una imagen, pero que en el fondo no es así. Bueno, la pregunta es, ¿qué tiene esto que ver con el laodicense? Mucho, porque el laodicense comparte su casa con el posmoderno. Nosotros somos posmodernos, compartimos el barrio con el posmoderno. Y esto tiene una relevancia importante, iglesia, porque desde la perspectiva de Jesús, el laodicense sufre un problema de identidad. El laodicense simula ser alguien que no es, porque tú dices que eres rico, eso es lo que tú piensas,
Pero Jesús se identifica como el testigo fiel y verdadero, el origen de la creación. O sea, nota usted cómo Jesús se representa ante el problema de la odicense. Le dice, tú tienes un problema de identidad, yo soy la piel original de la creación. En mí no hay variación, no hay mudanza. Yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero en ti hay un cambio. Tú crees ser rico cuando en realidad eres un pobre. Estás desnudo, estás desventurado. Y lo peor de todo es que eres ciego, no puedes ver tu condición. Y esto complica la vida y el futuro del laodicense. ¿Por qué? Porque el Señor le dice, a menos que te arrepientes, estoy a punto de vomitarte, de expulsarte. Ahora, la pregunta es aquí la siguiente. Usted sabe que una de las claves y de las llaves para descifrar los problemas de Apocalipsis es ir al Antiguo Testamento. Vamos al Antiguo Testamento y vamos a encontrar una historia allí en el libro de Génesis capítulo 27. Génesis capítulo 27, cuando lo tenga, diga amén. Génesis capítulo 27. Una llave para entender Apocalipsis está ir al Antiguo Testamento. Voy a contar la historia porque vamos a encontrar allí, Génesis capítulo 27, vamos a encontrar allí la particularidad, la historia de un personaje que nos va a ayudar a entender el problema del laodicense. Amén. ¿Tenemos claro el problema del laodicense? Cree ser rico, pero no lo es. Simula ser rico, pero no lo es. Entonces, Génesis capítulo 27 describe un caso de un patriarca llamado Isaac. Y volvemos a la historia. Isaac estaba a punto de morir, ya estaba muy adulto, ya no veía, temía que en algún momento iba a morir. Así que Isaac llama a su hijo Esaú para otorgarle la bendición. Tenía que hacer una ceremonia. Tenía que Esaú ir al campo, cazar un cabrito, preparar un guiso, prepararse, vestirse y venir delante del papá y decirle, papá, aquí está el cabrito que me pediste. El papá se congraciaba con esto y le daba la bendición y le daba palabras de bendición. Así que cuando Isaac le cuenta esto a su hijo Esaú, alguien estaba escuchando. ¿Quién era? Podría decir muchas cosas aquí, pero el tiempo no me lo va a permitir, pero sí voy a mencionar algo. Mire, hay un conflicto aquí en esta historia que muestra que muchas veces como padres nos podemos equivocar. Un Isaac sobreprotector con un hijo predilecto, Esaú. Una madre con un hijo predilecto, Jacob. La psicología dice que cuando los padres no saben amar de manera equilibrada, generan conflictos entre los hijos. Y ellos van a crecer con esos sentimientos hasta la edad adulta. Tanto al punto que van a querer demostrarse a sí mismos o a sus padres o a sus superiores que no son, porque entraron en una etapa de competencia desde chico por la forma como sus padres mal amaron. Y vamos a ver un conflicto entre Jacob y Esaú. Porque Esaú va a querer en algún momento el cariño de la madre y Jacob va a querer el cariño y la bendición del padre. Y usted ve a las personas en la edad adulta compitiendo, ¿no? Una vez saliendo de un estacionamiento, un caballero con una camioneta bien grande, bien tremenda, tenía que echarse a un lado para que yo entrara por mi derecha y él tenía que salir por su derecha. Pero su camioneta era muy grande. Y se puso en la mitad y pretendía que yo regresara porque su camioneta era muy grande. Así que yo me quedé allí porque tenía que quedarme allí hasta que salió alguien del estacionamiento y le hizo retroceder al caballero con la rabia más grande de la vida. Y yo le dije a mi esposa, este amigo está acostumbrado a competir. Tiene tremendo auto, tiene tremenda camioneta y todavía está compitiendo con sentimientos de su infancia. Bueno, aquí vamos a encontrar un caso. Rebeca sobreprotege a Jacob. Y su influencia no va a ser buena para Jacob. Hay padres y madres que lamentablemente en tiempos de crisis no son la mejor
orientación para los hijos. Y este es un ejemplo de ello. Porque la orientación de Rebeca llega hasta tal punto que le dice, mira, tu papá va a bendecir a tu hermano Esaú, así que prepárate porque yo voy a hacer el guiso para que tú vayas donde tu papá. Mamá, yo soy lampiño, mi hermano es velludo, no te importa, yo te voy a arreglar el problema. Mamá, esto no está bien. Con todo y que Jacob quería la bendición, entiende que no estaba bien. Mamá, no puedo hacer esto. Y le dice, no te preocupes, que la maldición caiga sobre mí. Y Jacob se deja guiar por la mamá. Y para cubrir sus brazos lampiños le coloca pieles de ovejas, de cabritos. Le pone el mejor vestido de Esaú. Le echa el perfume de Esaú. Ella prepara un guiso rápidamente mientras Esaú está en el campo cazando como ordenaba la ceremonia. Y entonces dice la Biblia que cuando estaba listo el guiso, ya estaba listo Jacob con su ropa de su hermano, le dice, preséntate donde tu papá. Y entonces Jacob se presentó delante de su papá y le dice, papá, aquí está lo que me pediste. ¿Cómo lo trajiste tan rápido, hijo? Me lo imagino así en la película, ¿no? Y mire qué tan rápido respondió Jacob y le dice, tu Dios me ayudó. Nota, ¿no? A nuestro engaño muchas veces le anteponemos la marca de Dios. Tu Dios me ayudó. Pero la historia dice por allí que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y el viejo Isaac no le compró a Jacob. Y le preguntó, ¿quién eres tú? Soy yo, Esaú. Come, vamos. ¿Quién eres tú? Soy yo, Esaú. Vamos, papá, come. Acércate, hijo mío. Acércate, quiero olerte. Porque no veía, pero tenía olfato. Y dice la Biblia que ustedes van a leer allí, en Génesis capítulo 25, 27, 21. Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, para ver si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac y lo palpó y le dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos, las de Esaú. Y no lo reconoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y lo bendijo. ¿Alcanzó la bendición Jacob? ¿Alcanzó la bendición? ¿Era el camino correcto? No ha terminado ni siquiera el papá de orar cuando escucha que entra por la otra puerta Esaú. Hola papá, tengo que contarte algo maravilloso. Vengo del campo, enfrenté a varios jabalíes, tuve que luchar con mucho, pero traje el mejor de los cabritos para ti. Y aquí está el guiso que hice. Solito, porque la mamá estaba a favor de Jacob. Y cuando Esaú está entrando por un lado, Jacob escucha y sale corriendo. ¿Y a dónde va? Donde su mamá, y le pregunta, ¿y ahora qué hago? La mamá tiene que resolver el problema porque ella lo metió en este asunto. Y entonces la mamá le dice, ándate a la casa de mis padres, vete a Padán Aram, vete para allá. Así que Jacob no tiene tiempo de echar mucha ropa, muchas cosas. Se va con una mochila vacía y se va hacia la casa de los familiares de su madre. En el camino dice la Biblia que Dios se le apareció a Jacob a través de un sueño en una escalera donde ángeles subían y bajaban. Y Dios le dijo a Jacob, te voy a bendecir si eres fiel conmigo. Jacob está huyendo por miedo. Su hermano había prometido quitarle la vida, matarlo, así que Jacob tiene que huir para salvar su vida. Nadie puede ser feliz huyendo de las equivocaciones del pasado. Nadie puede encontrar libertad si estás en un lugar producto de las equivocaciones. Nadie puede tapar un hueco con otro hueco, iglesia. La historia de Jacob nos dice que la autenticidad es necesaria, importante y necesaria de la vida, porque la historia no puedes estar tapando un hueco con otro. Jacob está huyendo y Jesús se encuentra con él en forma de escalera. Le dice, a pesar de que has fallado, a pesar de que te equivocaste, yo puedo ir contigo, pero tienes que ser fiel. Y llega a la casa del suegro. Y imagínatelo, llega sin avisar. Llega sin ropa. Cuando alguien llegaba de un lugar a otro, recuerdan los que somos del campo, uno siempre lleva una mermeladita, un pancito amasado, un huevito.
Mi mamá le mandó esto, ¿no? Pero este llegó con las manos vacías. Y el viejo comenzó a sospechar. Lo recibió en la casa, lo puso a trabajar. Y este se enamoró, po. Era soltero y se enamoró. Y trabajó por su esposa. ¿Cómo se llamaba ella? Raquel. Le dice, mira, no tienes plata, pero vas a trabajar para mí 7 años. Trabajando 7 años te puedes llevar a Raquel. ¿Estás dispuesto a trabajar 7 años por sus pololas y sus pololos? 7 años. Y la noche que Jacob esperaba estar con Raquel, los ojos vendados, la ceremonia, dice la Biblia, Jacob abrió los ojos, sorpresa, no es Raquel, es Lea, la mayor. Pero suegro, yo trabajé por ti y por Raquel. No, mijito, esa es la menor, aquí primero se entrega a la mayor. Si quieres a la menor, trabaja 7 años más. Astuto el viejo, ¿no? 14 años de salario gratis. Esta de aquí no sale gratis, ¿no? Le dijo, ¿no? Tengo 2 hijas. Estoy pensando si puedo hacer lo mismo. Siete años más. Y después le cambia el salario 10 veces. 20 años. Que nunca logró superar la desconfianza. Hasta que Dios aparece nuevamente en la vida de Jacob y le dice, es tiempo de volver a Canaán. Vuelve a Canaán. Ahora tiene animales. Ahora es rico. Ahora ha sido bendecido. Ahora tiene a Lea y a sus hijos. Ahora tiene a Raquel y a sus hijos. Fue solo, viene acompañado, pero cuando viene de vuelta a la casa, se encuentra con un detalle. Hey, tu hermano Esaú te está esperando. 400 hombres para matarte. Ay, Señor, yo pensé que lo había olvidado. El problema es que a veces pensamos que el tiempo resuelve todo. Jóvenes, no. Los atajos son peligrosos. Todo atajo es peligroso. El tiempo no resuelve por sí solo las cosas. Y alguien dijo por ahí muy sabiamente que el tiempo no perdona lo que a tiempo no se hace. Así que Jacob está en una encrucijada. Enfrento a mi hermano y muero. ¿Qué hago? Y muy astuto pasó a su esposa con un grupo de personas y con una ofrenda para su hermano. Por si acaso, que las maten a ellas primero. Me llega la noticia y alcanzo a escaparme. Después a otro grupo con otras ofrendas. Y dice la Biblia que Jacob se quedó esa noche solo. Solo. En el valle de Jaboc. Y tú vas a entender a Jacob si alguna vez te has quedado solo. Vas a entender a Jacob si alguna vez pasaste por una crisis de tu vida, pensaste que todo estaba olvidado y resuelto y te diste cuenta que en realidad estabas en el mismo lugar de antes y quizás peor que antes, porque ahora tienes problemas no resueltos y el vacío continúa y la ausencia continúa, porque sigues simulando a ser quien no eres y el dolor aumenta. Y vas a entender a Jacob si en ese momento de tu vida te acuerdas de Dios y sabes que Dios es todo lo que tú necesitas. Porque Dios es todo lo que tú necesitas cuando Él es todo lo que tú tienes. Pero tienes que estar dispuesto a saber qué es lo que quieres de Dios, qué es lo que esperas de Dios. De paso, Jacob no busca a Dios, Dios busca a Jacob. En su soledad, en su lucha, en su conflicto, en su panorama incierto, es Cristo Jesús en forma del ángel de Jehová que viene a pelear con él. Y Jacob lo entiende y dice la Biblia, comienza a batallar con el ángel y le dice, no te voy a soltar hasta que me bendigas, no te suelto hasta que no me bendigas. 10 de la noche, 12 de la noche, 3 de la mañana, 5 de la mañana, y está ahí peleando Jacob, no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Yo no sé si usted ya peleó con Dios de esa manera. Yo no sé si ya tú tomaste la determinación en un momento de tu vida de decirle, esta no es la vida que yo quiero, esta no es la crisis que yo quiero, esta no es el problema que yo quiero una vida llena de bendición que Dios me ha dado. He tomado un camino distinto, pero yo quiero la voluntad de Dios expresa en mi vida.
Y yo no sé si tú oraste así en algún momento de tu vida. Recuerdo haber pasado más de una vez por una etapa así. Solo, donde no hay luces, donde no hay imágenes que te distraigan, no hay voces de nadie que te lleve a otro camino más que a Dios. Y esa noche Jacob pelea con Jesús. Y en medio de la batalla, dice la Biblia, allí en el capítulo 32 de Génesis, que Dios le hace una pregunta a Jacob. Génesis 32. Versículo 24. Se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el hombre vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo. Se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba y dijo: déjame, ¿por qué raya el alba? Jacob le respondió y le dijo: no te dejaré si no me bendices. Y entonces Jesús le pregunta: ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Para alguien que ha estado pensando que era Esaú, para alguien que cuando la última vez que le preguntaron por su nombre mintió, para alguien que estaba viviendo una crisis de separación de su familia, de pérdida de sentido por una simulación, por una mentira, el volverle a preguntar cuál es tu nombre lo llevó a 20 años atrás, cuando estaba frente a su padre. Esa vez pudo mentir, esa vez simuló, pero hoy día no podía, porque al frente tenía la vida o la muerte. Y esa pregunta representaba la posibilidad de salvarse. Entonces Jacob dice: no puedo mentir más. Y le dice allí, en el versículo 27, Jacob, soy el engañador, soy el simulador, no puedo esconder mi realidad. Y entonces el versículo 28 dice que entonces el ángel de Jehová le dijo: ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y luego sigue la conversación hasta que lo bendice. ¿Ya captaste esta historia, iglesia? Un hombre que lucha con su propia naturaleza, un hombre que lucha con Dios. Y dice la Biblia que Dios le cambia su nombre, le cambia su naturaleza, le cambia su identidad. ¿Y sabes qué significa Israel? Porque de ahí en adelante es cuando comienzan a llamarla a Jacob Israel y a sus hijos los hijos de Israel. Israel significa el que contiende con Dios, el que lucha con Dios, soldado de Dios, uno que reinará con Dios. Uno que reinará con Dios. Y ahora vengo al cierre de mi reflexión en esta mañana. Jacob y la Odisea son tipos y antitipos del pueblo de Dios. Ambos representan al pueblo de Dios en su tiempo. A pesar de sus fragilidades, Jacob era la generación con la que Dios se identificó. La Odisea también. Ambos sufren un problema de identidad, Jacob y el odicense. Ambos reciben una influencia generacional negativa de su tiempo, Jacob de su madre, quien debía guiarlo, y el odicense del impacto que tiene la cultura posmoderna a su alrededor. Ambos experimentan periodos de crisis que anteceden a una nueva experiencia. A ambos Dios les habla de manera directa. Le habló en ese sueño a través de la escalera y luego lo trae de vuelta a Canaán. A la iglesia adventista Dios les ha hablado a través de su palabra, de la verdad presente y a través del ministerio profético, del don profético. A ambos van camino a la Canaán. Jacob vuelve a Canaán, a la casa de su padre, y esta iglesia se prepara para ir a la Canaán celestial, donde el Padre Celestial nos espera con los brazos abiertos. Ambos deben vivir una transformación antes de entrar a Canaán. Jacob lo logra.
La historia de la Odicense la estás definiendo tú y la defino yo hoy. Ahora ve conmigo el libro de Apocalipsis y lee el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 21. Dice allí la palabra de Dios: al vencedor le concederé que se siente conmigo. ¿Dónde? En mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono con mi Padre. Hay un problema con el laodicense, que cerró la puerta con llave y Jesús está afuera. Jesús nos impone, por eso Él llama a la puerta. Pero también Cristo está a las puertas, habla de su próximo regreso y su encuentro con la iglesia. Por eso Jesús llama al corazón tuyo, al corazón de la iglesia, y nos invita a abrir la puerta y a dejar que Él entre a nuestras vidas. Es probable que en esta mañana alguien haya llegado a este lugar batallando en su propio Jabok. El Jabok representa el lugar donde nos lleva nuestra simulación, nuestras equivocaciones, nuestras luchas, nuestros anhelos no cumplidos. Pero al igual que Jacob de aquella noche, Cristo Jesús se acerca en silencio para darte un nuevo nombre, para darte una nueva identidad, para darte nuevas fuerzas y levantarte y seguir adelante. ¿Hay alguien aquí en esta mañana que anhela una nueva experiencia con Dios? ¿Hay alguien allí? ¿Puedes levantar tu mano? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es fácil perderse en el camino. Podemos estar perdidos incluso dentro de la iglesia. Solo el Señor te pide que escuches su voz y acepte su invitación. Yo quisiera invitar a Javier que terminemos esta reflexión cantando un himno que sea una oración para todos. Si tú anhelas en esta mañana decirle: Señor, vuelve a mi vida, vuelve a mi corazón, dame la fuerza para seguir caminando, aunque vaya cojo, aunque tenga que cojear el resto de mi vida, pero por favor no quiero vivir el resto de mi vida sin tu presencia. No quiero seguir simulando ser alguien que no es. Quiero seguir siendo aquel hombre nuevo, aquella mujer nueva que tú cambiaste, que tú tocaste. Quiero vivir una vida cristiana auténtica, pero necesito de tu ayuda, Señor. Si hay alguien en esta mañana que tenga ese anhelo en su corazón, te pido que te colocas de pie como un acto de adoración y entrega a Dios. Todos batallamos con un Jabok que nadie que está a nuestro lado entiende, pero que el cielo comprende. Todos luchamos con un Jabok interior. Hay una canción que dice: renuévame, Señor Jesús. ¿Le parece, iglesia, si cantamos como una oración? Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Esta semana voy a predicar sermones y a hacer llamado para amigos que todavía no han entregado su vida a Jesús. Pero este llamado es para miembros de iglesia, para los Jacob modernos que tienen la necesidad en su corazón de un nuevo encuentro con Cristo Jesús. Si ese es tu anhelo, cantemos juntos esta canción. Javier. Renuévame. Cántalo como una oración de tu corazón. Señor Jesús. Canta entre tú y Dios. Ya no quiero ser igual. Una vez más. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que
que hay dentro de mi corazón. Necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El tiquete está en tus manos, iglesia. A pesar de la tibieza, a pesar de la vida que hayas llevado, a pesar de la historia que hayas tenido, el tiquete está en tus manos. Dios te ha invitado a formar parte de su reino. La invitación está hecha. En tus manos está la posibilidad de vivir con Dios para siempre en el reino de los cielos. Solo tienes que ser vencedor en aquella área de tu vida donde el Señor quiera hacerte gigante espiritual. Y esta semana espero que sea la esperanza, la experiencia que pueda cambiar tu vida, que pueda alentar tu fe, que pueda acercarte al Señor, que dejes atrás el Hadok de tu vida, que dejes atrás el temor y que vivas una experiencia nueva con Cristo Jesús. Cierra tus ojos donde estás, permíteme hacer una oración. Padre querido, gracias, porque en medio de los Hadok de nuestras vidas, de nuestra simulación, de nuestras vidas, no sé si falsa, Padre, pero muchas veces escondemos una necesidad en nuestro interior y necesitamos de ese encuentro con Jesús, contigo, con tu palabra, que nos levante, que nos coloque de nuevo en el camino de lo posible. Lo hiciste con Jacob y lo puedes hacer también con nosotros. Dios amado, revive la fe de tu iglesia. Restaura tu presencia en esta iglesia, en nuestras vidas. Permítenos escuchar tu voz y permítenos sentarnos contigo y disfrutar de tu presencia con nosotros. Padre, hay alguien que en esta mañana se ha identificado con Jacob. Hay un peso detrás de él o de ella. Hay una historia detrás de él o de ella. Ven a quitarle ese peso, ven a cambiar esa historia y ven a darle un nuevo nombre como tú lo sabes hacer. Padre, nos consagramos delante de ti en esta mañana y pedimos que tu presencia y tu espíritu se manifieste poderosamente en esta iglesia durante esta semana. Oramos en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Voy a pedirle que permanezca de pie para cantar el himno final. Gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte a nuestro canal y también recuerda que esperamos verte pronto visitar nuestro templo. Déjanos saber en los comentarios desde dónde nos ves y por favor, si tienes un motivo de oración, nos gustaría que pudieses compartirlo con nosotros. Que tengas una bendecida semana y recuerda, Cristo viene pronto.